Bienvenidos a otro capítulo del curso de Docker. Este es el último teórico e introductorio y en los próximos capítulos veremos todos los conceptos de forma práctica y en detalle. Sed pacientes, por favor. Ahora que ya nos hemos introducido en los contenedores, tenemos que profundizar más en ellos y debemos entender mejor algunos conceptos básicos, como el ciclo de vida de un contenedor, en qué consiste una imagen, cómo se crean y cómo se gestionan. La imagen más descriptiva suele ser la siguiente. De aquí extrapolamos los conceptos más básicos que debemos entender. El primero y el que nos ha traído hasta aquí, el contenedor. Un contenedor es la instancia de una imagen. Es un proceso que se ejecuta en un entorno aislado. La imagen es un archivo binario que contiene todos los elementos necesarios para ejecutar un contenedor. Se usa como plantilla para crear uno o múltiples contenedores a partir de ella. Dockerfile es un archivo de texto que contiene las instrucciones necesarias para construir una imagen. Y por último, Docker Hub, que es un repositorio de imágenes de contenedor. Es como un GitHub, pero de imágenes de contenedor. Cada uno de estos conceptos los veremos en detalle de forma práctica con capítulos específicos para gestionar cada uno de estos elementos. Pero antes de eso vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos. Recuerda que todo el contenido del curso lo puedes ver por escrito en mi página web pazpereza.dev, el cual se renderiza desde ficheros Markdown en un repositorio en Pazpereza en GitHub. No olvides dejarle una estrellita y además puedes coger cualquier página de la documentación, darle a editar página para poder editarla, contribuirla, hacer un pull request y así corregir, complementar este curso y hacerlo de una forma más comunitaria. Te dejo con el episodio. Como decíamos, un contenedor es una instancia de una imagen. Como vimos en la sección de fundamentos de introducción, también un contenedor es un proceso que se ejecuta en un entorno aislado. Ojo, un proceso, esto es lo más importante, porque un contenedor no es una máquina virtual, no es un sistema operativo realmente, es un proceso que contiene una aplicación y sus dependencias. Dependencias que pueden ser tanto de librerías del lenguaje de programación que estés usando, como del sistema operativo. Por este último punto es por lo que a veces se confunden con máquinas virtuales en cuanto a funcionalidad. Los contenedores se ejecutan con un propósito o comando principal. Cuando este comando finaliza, el contenedor también. Esto es importante porque un contenedor puede ejecutar una tarea y finalizar, o podría ejecutar un servicio, que suele ser lo normal, que se mantenga siempre en ejecución. El comando principal se define en los Dockerfiles en el proceso de construcción, usando instrucciones como cmdb o entry point. Veremos las diferencias en próximos vídeos. Podemos ejecutar un contenedor, pararlo, reiniciarlo, eliminarlo, etc. Aunque un contenedor se elimine, no se elimina la imagen. Recordemos que este es solo una instancia de la imagen, por lo que podemos ejecutar con la misma imagen las veces que queramos un contenedor. Por último, una imagen no es solo una definición de una aplicación, sino que también puede contener datos o incluso el estado de una aplicación en tiempo de ejecución. Es decir, podríamos ejecutar un contenedor, almacenar datos, cargar archivos en memoria RAM, salvar ese estado del contenedor y sacar una imagen de ese estado, como si fuera una snapshot de una máquina virtual. Este proceso de guardar estado o commit nos permite generar una imagen nueva con un estado actual del contenedor. Vale, ahora vamos a ver la imagen. Una imagen es un archivo o es el archivo que contiene todos los elementos necesarios para ejecutar ese contenedor. Es la plantilla, ¿no? Como hemos dicho. Pues ¿qué contiene la imagen? Pues como no me cansaré de repetir, la aplicación, que puede ser algo que hemos programado nosotros o una aplicación de terceros ya empaquetada. Segundo, librerías de terceros del lenguaje de programación que utilicemos. Librerías del sistema operativo, por ejemplo, librerías muy comunes como curl, wget, cat, funcionalidades en las que se basan luego muchas aplicaciones, ¿no? Y por último, la configuración. ¿Qué usuarios ejecuta la aplicación? Esos comandos de arranque, los puertos que va a exponer esa aplicación, etc. Vale, vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos una aplicación escrita en Java. Necesitaremos una imagen que tenga instalado como dependencias el JDK o JRE necesarios para ejecutar Java, nuestra aplicación compilada junto a las librerías de terceros, por ejemplo el framework de Spring Boot, y por último la definición de cómo se debe ejecutar la aplicación. Por ejemplo, mi aplicación se tiene que ejecutar con el comando java application.jar, con los parámetros tal. Pues eso. Normalmente las imágenes se crean a partir de un Dockerfile, que es un archivo que nos permite definir el proceso de construcción de la imagen. Como ya hemos definido, podríamos guardar el estado de un contenedor en una imagen, pero no suele ser lo más común. La buena práctica es que las imágenes sean estáticas y no dependan del estado de ejecución de la aplicación, permitiendo así que desde el primer arranque se comporte de la misma forma en cualquier entorno. Veamos ahora los Dockerfiles. Estos archivos son un conjunto de instrucciones secuenciales que le permiten especificar a Docker cómo construir una imagen.
Permiten utilizar múltiples instrucciones para instalar dependencias, copiar archivos, definir variables de entorno, etc. Suelen comenzar por una instrucción from que define la imagen base que se va a utilizar y a partir de ahí se pueden definir múltiples instrucciones para modificar la imagen base y adaptarla a nuestras necesidades. Por ejemplo, si queremos crear una imagen con un servidor web Apache, podríamos crear un Dockerfile con las siguientes instrucciones. En este ejemplo, partimos de una imagen base de Ubuntu 22.04, actualizamos los paquetes e instalamos Apache 2. Copiamos un archivo index de nuestra web estática en la carpeta de Apache y ejecutamos el comando apache 2ctl para arrancar el servidor web. Básicamente es como si estuviéramos en un Linux escribiendo los comandos que necesitamos para que nuestra aplicación funcione, pero todos estos pasos los hacemos definidos como código para que el proceso sea fácilmente replicable. Esto dará para muchos vídeos, no os preocupéis, pero para que entendáis la lógica ya de inicio. El último elemento es Docker Hub o repositorios de imágenes de contenedor. En Docker Hub podríamos encontrar imágenes de contenedor ya creadas por la comunidad o proyectos oficiales o empresas que podemos utilizar en nuestros propios proyectos. También podemos subir nuestras propias imágenes y compartirlas con la comunidad. Este repositorio es propiedad de Docker, pero no es el único. Dentro del estándar OCI existen otros repositorios compatibles como GitHub Container Registry, GitLab Container Registry, Amazon Elastic Container Registry, Google Container Registry, etc. Es decir, podemos almacenar nuestras imágenes en cualquier repositorio que soporte el estándar de Docker. Incluso veremos cómo crear nuestros propios repositorios más adelante. Docker nos permite subir y descargar imágenes de estos repositorios de forma muy sencilla, con el comando docker push y docker pull, versionar las imágenes, etiquetarlas, etc. Muy similar a como lo haríamos más o menos con un repositorio de código, tipo Git, pero con imágenes de contenedor. Para resumir, un contenedor es una instancia de una imagen. Una imagen es un archivo binario que contiene todos los elementos necesarios para ejecutar un contenedor, y un Dockerfile es un archivo de texto que contiene las instrucciones necesarias para crear una imagen. Y ya por último está Docker Hub, o un repositorio de imágenes que nos permite distribuirlas y compartirlas. En los siguientes capítulos profundizaremos de forma práctica en estos conceptos. Veremos cómo crear imágenes, cómo crear contenedores, gestionarlos, compartirlos, trabajar con volúmenes y redes, pero lo importante es tener claros estos conceptos para entender el propósito de los contenedores y ya ir avanzando. Ya vemos que las capacidades de empaquetar en imágenes definidas en Dockerfile nos permite o bien compartirte una imagen o bien el proceso de construcción para que tú lo repliques. Esto es muy útil para compartir aplicaciones, trabajar en equipo o desplegar aplicaciones en diferentes entornos. Además, una vez generada una imagen, nos olvidamos de cualquier conflicto que pueda surgir con el sistema operativo o con las dependencias de la aplicación. Tradicionalmente, una máquina virtual podía ejecutar múltiples aplicaciones a la vez que requerían diferentes versiones de librerías, pero con Docker, cada aplicación se ejecuta en un contenedor aislado con sus propias dependencias, evitando posibles conflictos que pudieran surgir entre ellas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. En cualquier caso, si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de los próximos episodios que están por venir. Y recuerda que puedes dejarme feedback aquí en los comentarios y apoyar este contenido suscribiéndote al canal, dejándome estrellas en GitHub y dándome comentarios de ánimo, que la verdad que muchos de vosotros me alegráis cada vídeo que hago con vuestras bonitas palabras. De verdad os lo agradezco. Gracias y nos vemos hasta el siguiente.